Navidad Negra. La historia de Simón Bolívar contra la resistencia pastusa. Por Jorge Enrique Gudiño. En Latinoamérica, encontramos el antiguo asentamiento de los protopastos. Ubicada entre el sur de Colombia y el norte del Ecuador actual, desde el Valle del Chota hasta la hoya del río Guaítara. Antiguamente fue una sola comunidad con una población mayor a los 400.000 habitantes. Los pastos limitaban por el norte con los abades y sibundoyes, masteles chapanchicas y sindahuás, por el sur con los quilazos, o caranquís, por el este con los quillacingas y sucumbíos, cofranes y por el oeste con los chachis o cayapuás, cuáiquer, telembí, nupe y otras del grupo barbacoas. El oro de los pastos proviene de diversos sitios. Minas en ricos terrenos y riberas. La principal mina está ubicada en Barbacoas, que ha sido explotada durante miles de años. Los protopastos fue una próspera cultura que manejaba la astronomía, agricultura, orfebrería, alfarería y el comercio con otras culturas cercanas. Extrajeron gran cantidad de oro de las minas de Barbacoas, de las riberas de Chapira, Pimbi, San Miguel, de las veredas Bravo Acosta, El Vargas Bella Vista, Piedrancha, San Pablo y Puerres. Hace 2500 años se produce una nueva sequía, que reduce notablemente la población, quedando pocos pobladores en que se enfrentaban con comunidades vecinas. Los descendientes los pastos repoblaron la región. Los nuevos pobladores se mantenían enfrentados con otras culturas cercanas, especialmente con los incas que querían dominarlos, por el importante sitio que ocupaban para su avance hacia el norte de Colombia. Según las narraciones de Mateo Yupanqui, hechas al clérigo Miguel Cabello de Balboa, los incas pocos años antes de llegar los españoles estaban en un periodo expansionista, querían llegar hasta los confines de América. Llegaron por el camino del sol desde el sur e invadieron con el ánimo de expandir sus dominios e imponer sus costumbres y leyes a los pastos, como lo hicieron con otros pueblos de América. Los últimos intentos de invasión de los incas duraron más de 20 años de continuos enfrentamientos. Tan solo lograron en parte su propósito, dominaron a los pastos del lado ecuatoriano, pero no pudieron al norte de Rumichaca, debido a la gran resistencia planteada por estas tribus numerosas, que, unidas con los quillacingas, conformaron un gran ejército, capaz de derrotar al ya disminuido ejército inca que por mucho tiempo venía combatiendo de sur a norte. Finalmente, los pastos fueron derrotados por las pestes traídas por españoles y por los independentistas de la Nueva Granada. Desde Quito, Diego de Tapia, alcalde de San Francisco de Quito, Pedro de Añasco y Juan de Ampudia, enviados por el gobernador y capitán Sebastián de Belalcázar, fueron los primeros conquistadores que, en 1535, llegaron a la provincia de Quillacinga, la región mejor organizada que encontraron los españoles en el sur de la patria. Tras la invasión española, en Pasto, surge una nobleza tradicionalista y muy conservadora, y la revolución era un peligro de sus intereses y beneficios recibidos por la corona española. Además del férreo fanatismo religioso, donde la Iglesia utilizaba el sermón en el púlpito de las iglesias en contra de las ideas nacionalistas que atentaban contra los intereses de adoctrinamiento religioso español, con ideas liberales y de ilustración. En época de la independencia, la región de Nariño había realizado varios acuerdos con la corona española que les permitían un respeto de sus leyes y territorios. Los afrodescendientes también tenían otro acuerdo y las élites tenían una afinidad con la corona española. A nivel religioso, también se había logrado un acercamiento, sobre todo entre los sacerdotes jesuitas y la corona española. La ciudad de Pasto fue fundada 2 veces. La primera fue realizada por Sebastián de Belalcázar en 19 de agosto de 1537 en el sitio de Yacuanquer,
con el nombre de la Villa Viciosa de la Concepción de la provincia de Atunyacta. Otros historiadores mencionan a Pedro de Puelles como el fundador, que fue el primer teniente de gobernador de la ciudad, y se menciona también al capitán Rodrigo de Ocampo, así como al capitán Gonzalo Díaz de Pineda. En el año 1539, el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico expidió el título de muy noble y muy leal ciudad de San Juan de Pasto. En este mismo año, mediante real cédula de fecha 17 de junio, se le concedió el escudo de armas, por su noble y leal apoyo a la corona española, durante la época de la conquista y colonia. La importancia de Juana en la historia, además de regente de España en un momento en que la política le estaba vetada a las mujeres, tiene que ver con su papel dentro de la Compañía de Jesús, al ser la única mujer que ingresara en dicha orden religiosa masculina. Juana de Austria estaba muy vinculada con dicha orden a través de su confesor y primo segundo Francisco de Borja, y también mantuvo una relación epistolar con Ignacio de Loyola. En 1559, en Valladolid, España, Juana de Austria, hermana del rey Felipe II, otorgó a la villa de Pasto el título de ciudad de San Juan de Pasto, en honor a San Juan Bautista, cuyo día, el 24 de junio, se celebra como el onomástico de la ciudad. Juana de Austria, como regente del reino español, fue quien firmó la cédula real, dada en Valladolid el 17 de junio de 1559. Esta cédula también concedió a la ciudad el actual escudo de armas. La palabra Pasto significa río azul. Los jesuitas le llevaron de regalo a Juana de Austria muchas piezas precolombinas saqueadas a los Pastos. La princesa, en compensación a los regalos, donó varios vestidos tejidos en oro y plata para la ciudad. Hoy permanecen en el Museo Juan Lorenzo, de Pasto. Las piezas precolombinas estaban en el Real Alcázar de Madrid, hasta su incendio en 1734, cuando desaparecieron, por el incendio o por saqueo. Las minas de oro en el puerto de Barbacoas han sido explotadas durante miles de años. El oro era lo que más les interesaba a los invasores españoles, que ahogaban con impuestos a toda la población. Aproximadamente hacia 1590, el gobernador de la provincia de Popayán emprendió la conquista de esta región, que se demoró unos 10 años debido a lo aguerrido del carácter de sus pobladores. Finalmente, en 1600, Francisco Parada y soldados provenientes de Popayán, Quito y Pasto, tras varias duras batallas, logró conquistar el territorio, matando más de la mitad de los indígenas de Barbacoas. Las otras tribus pidieron la tregua. Los iscuandés y los barbacoas fueron sometidos, pero no los telembíes, que sufrieron el empalamiento a manos de Francisco Parada. Después de la completa reducción de los habitantes, Parada fundó la ciudad de Barbacoas, que se convirtió en capital de esta región. En 1616, los sacerdotes españoles trajeron una virgen en conmemoración a la Virgen de Atocha de Madrid. Los nativos contribuyeron a su vestimenta y enviaron varios kilos de oro a Perú para la elaboración de un vestido. La custodia pesaba 14 kilos de oro y fue elaborada en Quito. La corona tenía una esmeralda y enchapada de rubias, pesaba 8 onzas de oro. El cinturón estaba hecho de diamantes. Pasto era un bastión realista con fuerte respaldo al rey de España, la iglesia y las comunidades indígenas, que temían perder sus derechos adquiridos bajo el régimen republicano. Para los indígenas, la monarquía protegía sus propiedades colectivas frente a los abusos históricos cometidos por los terratenientes criollos que simpatizaban con la república. Las comunidades habían logrado negociar la rebaja de impuestos, educación, autonomía y otras prebendas a cambio de su lealtad con la corona española. Muchos indígenas veían amenazados sus intereses ante los criollos que habían ascendido en la sociedad y eran parte de la autoridad que, junto con los terratenientes, cometían abusos contra la población indígena.
Declaración de los Pastusos 4 de abril de 1814. Nosotros hemos vivido satisfechos y contentos con nuestras leyes, gobiernos, usos y costumbres. De fuera nos han venido las perturbaciones y los días de tribulación. Declaración de Antonio Nariño. Por última vez digo a Usía muy ilustre, que si se me hace un solo tiro, fiados en la indulgencia que he usado en todos los pueblos de mi tránsito, Pasto queda destruida hasta sus fundamentos. Es preciso que antes de romper el fuego, se decida abiertamente a hacer causa común con nosotros o a quedar destruida, y destruida de un modo que nunca jamás pueda volver a ser habitada. El 29 de enero de 1822, Simón Bolívar dijo: porque ha de saber usted, que los pastusos, son los demonios más demonios que han salido de los infiernos, no tienen paz con nadie y son peores que los españoles. Francisco de Paula Santander, en febrero de 1822, 10 meses antes de la Navidad Negra, intentó convencer a Bolívar para que renuncie a tomar Pasto, por ser el terror del ejército y el sepulcro de los bravos, afirmándole que, de mandar sus tropas a la región, serían destruidos por los pueblos empecinados, un poco aguerridos y siempre, siempre victoriosos. El 8 de junio de 1822, con una hipócrita actitud pacifista, tras las previas amenazas a la población, Bolívar ingresó a Pasto, tras un acuerdo conciliador del 6 de junio, capitulación de Berruecos, que permitía el tránsito de tropas patriotas de Pasto para ir a combatir a Quito y el reconocimiento pastuso de su integración a la Gran Colombia, a cambio del reconocimiento colombiano de sus privilegios y no realizar reclutamientos forzados a los pastusos, a su vez que hubo promesas de amnistías y respeto a los presos realistas y al clero. Todo ello sería logrado por medio de una negociación con las élites, como el obispo Jiménez de Padilla, mas no con sectores populares, quienes no fueron consultados en un cabildo abierto, quienes se sintieron profundamente disgustados y vendidos, sin realizarse festejos con corridas de toros y espectáculos de pólvora como era la costumbre local, expresando tal frialdad su desacuerdo con las decisiones tomadas por las autoridades militares. Bolívar dijo: estos hombres son los más tenaces, más obstinados. La voluntad del pueblo está contra nosotros, pues habiéndoles leído aquí mi terrible intimidación, exclamaban que primero pasarían sobre sus cadáveres, que los españoles los vendían y que preferían morir a ceder. Al obispo le hicieron tiros porque aconsejaba la capitulación. El coronel García tuvo que largarse de la ciudad, huyendo de igual persecución. Nuestra división está aquí, y no hace una hora que me ha pedido de Colombia, por temor de los pastusos. Hasta los niños, con la mayor candidez, dicen que qué han de hacer, pero que ya son colombianitos, como me lo dijo una niñita. Por 15 años, la ciudad resistió varias ofensivas patriotas, como en las batallas de Bomboná del 7 de abril de 1822 y la de Taindalá el 22 de noviembre de 1822, provocando la furia de Bolívar y Sucre. Bolívar había logrado la capitulación de los realistas de Pasto en la primera mitad de 1822, pero no contaba con el levantamiento de Agualongo y del coronel hispanista Benito Boves. La rebelión en forma de guerrillas y milicias llegó a poner en aprietos a las tropas patriotas, pero los refuerzos republicanos no tardaron en llegar. Tras la derrota del 22 de octubre de 1822, Bolívar planea su venganza contra los pastusos y ordena barrer de la faz de la tierra su raza infame, así que Bolívar envió tropas a cargo del mariscal Sucre y el general Obando para confrontar la situación. El 24 de diciembre de 1822, tropas patriotas al mando del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, por orden de Simón Bolívar, ingresaron violentamente a Pasto tras derrotar milicias realistas locales, tomando la ciudad con fuerza desmedida contra la población civil. Se cometieron asesinatos de civiles, de mujeres, ancianos y niños,
junto a saqueos, incendios, violaciones e incluso ataques dentro de iglesias y templos, donde muchos habían buscado refugio. A pesar de que los pastusos empezaron a rendirse, la tropa republicana sin piedad los masacraba, en una guerra a muerte. Penetraron a caballo a la iglesia de San Francisco y asesinaron a todos los refugiados, incluyendo mujeres y niños. La milicia realista de los pastusos se había dispersado hacia el Juanambeu o el Amazonas, quedando en Pasto solo la población civil. La mayoría de la gente que quedaba eran monjas, mujeres y niños refugiadas en iglesias y conventos. El ejército republicano buscaba milicianos puerta a puerta, al no encontrar con quien combatir, procedieron al saqueo, a la violación de mujeres, al crimen y al pillaje de templos. Durante 3 días la ciudad se convirtió en un lago de sangre y pillaje por parte del batallón Rifles al mando de Sucre. Se dice que la calle de las Sastrerías fue llamada el Colorado, por el río de sangre que corrió desde Santiago. Se estima que entre 500 a 800 personas fueron asesinadas, más de 1000 fueron forzadas a exiliarse o reclutadas, se destruyeron muchos archivos históricos importantes. Bolívar llegó el 2 de enero de 1823 a terminar con el saqueo y reclutar a otros cientos de indígenas para las campañas de Perú. A varios los expulsaron a los territorios de Cuenca y Quito. Además de las tropas de Sucre, estaban las del coronel Masón, José María Vesga y Santofimio, el capitán alemán Felipe Braun, el irlandés Thomas Carlos Reid, el venezolano José Trinidad Morón, el colombiano Hermógenes Maza Lobo Guerrero y el inglés William Ferguson. El 23 de diciembre, el coronel patriota Eusebio Borrero arrojó vivos al abismo a 14 parejas de pastusos atados por la espalda. Carta de Bolívar al general Juan Paz del Castillo, el 28 de diciembre de 1822. Tengo la satisfacción de participar a usted la destrucción completa de la facción de Pasto. El 23 del presente el señor general Sucre los batió desalojándolos sucesivamente de las inabordables posiciones que median entre el Guaitara y la parroquia de Yacuanquer. Desde el amanecer de aquel día hasta las 6 de la tarde en que nuestras tropas ocuparon a Yacuanquer, duro combate. La operación fue tan bien acertada como audaz y felizmente ejecutada. El enemigo fue atacado de frente y de flanco y completamente envuelto. El 2 de enero de 1823, Simón Bolívar convocó a la población de Pasto a que vayan a jurar la nueva Constitución de la República de Colombia. Eso fue una trampa para apresar masivamente a la población, reclutando 1.300 pastusos en contra de su voluntad para que participen en las campañas del sur. 1.000.000 fueron enviados al Perú y otros 300 a Quito y Guayaquil. Muchos fallecieron en el trayecto por intentar amotinarse y se ejecutó a varios prisioneros y líderes rebeldes en el camino y en los buques. Simón Bolívar dijo sobre los saqueos. El famoso Pasto, que suponíamos tan abundante de medios, no tenía nada que valiera un comino, ya está aniquilado sin mucho empeño. Finalmente, Bolívar dio un decreto arbitrario sobre confiscación de bienes, imponiendo una contribución de 30.000 pesos, además de ganado para el ejército y 2.500 caballos para los jinetes. También se ordenó el llamado matrimonio cívico consistente en lanzar parejas de indios a las aguas del Guaitara, así ahorraban municiones. En cumplimiento a las órdenes de Bolívar, los prisioneros fueron atados de 2 en 2, espalda con espalda y arrojados desde las altas cimas que domina el Guaitara, sobre las escarpadas rocas que impiden el libre curso de su torrente, perdiéndose sin eco entre los horribles vivas de los inhumanos sacrificadores y el ronco estrépito de las aguas, los gritos desesperados de las víctimas. Estos atroces asesinatos, en el lenguaje de moda entonces, fueron llamados matrimonios cívicos, como para aumentar la tortura de aquellos infelices, tornándoles cruel el de suyo grato recuerdo de los lazos que los ligaron a la sociedad en los días de su dicha. Declaraciones de sus mismos verdugos han descorrido el velo que debería siempre ocultar estas crueldades inauditas.
José María Córdoba, alarmado por este gravísimo error político e histórico lleno de una absurda violencia, que de hecho nunca debió ser permitida, le pidió a Sucre que cesara la matanza. Ante su fuerte insistencia, ordenó Sucre, al tercer día del genocidio, que este coronel, con el cuerpo que comandaba, desarmara a los enloquecidos y borrachos soldados, en particular al batallón Rifles, compuesto por venezolanos y mercenarios ingleses. También reforzaron las críticas el hecho de que aún estaba en vigor el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, firmado el 26 de noviembre de 1820, donde se estipulaba que los municipios que fuesen ocupados por tropas militares de Colombia tenían que ser bien tratados y respetados sus derechos. No estándose poniendo en práctica la controvertida estrategia de guerra a muerte con su institucionalización del terror, que se aplicó en Pasto. La infame Pasto ha vuelto a levantar su odiosa cabeza de sedición, pero esta cabeza quedará cortada para siempre, esta vez será la última de la vida de Pasto, desaparecerá del catálogo de los pueblos, si sus viles moradores no rinden sus armas a Colombia antes de disparar un tiro. El 12 de julio de 1823, el ejército pastuso se reconformó y entre 2.000 a 3.000 hombres marcharon exitosamente hacia Ibarra, en una acción reivindicatoria de sus derechos y supervivencia de sus tradiciones y formas de vida. Hubo momentos en esa campaña que ya no eran los simples defensores de la monarquía española, sino como los heroicos defensores de sus vidas y haciendas, y como los vengadores de la muerte cruel de sus madres, de sus padres, hijos y familiares. Carta de Simón Bolívar a Francisco de Paula Santander, Potosí, 21 de octubre de 1825. Los pastusos deben ser aniquilados, y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, dando a aquel país una colonia militar. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, aun cuando sea de aquí a 100 años, porque jamás se olvidarán de nuestros estragos, aunque demasiados merecidos. Simón Bolívar, necesitado de recursos para la gesta de la independencia, envió a Barbacoas al coronel Ángel María Varela en busca de oro. El oficial reunió a los notables del lugar y los enteró de su misión. Había solo dos alternativas, reunir el oro que se necesitaba o llevarse las joyas de la Virgen de Atocha que, para entonces, tenían un valor estimado en $500,000. Las matronas y los hijos de Barbacoa se dirigieron a la casa consistorial para oponerse a la entrega de las alhajas de la Virgen y para ofrecer, a cambio, sus joyas personales. Así se hizo, y en una gran balanza se iban depositando las joyas de la iglesia y en el otro platillo las alhajas de las matronas. Las personas que querían contribuían con sus anillos, collares, zarcillos y aderezos, hasta que equilibraron el peso de las joyas de la Virgen de Atocha. La Navidad Negra fue un acto de represión extrema contra la población civil de Pasto, motivado por razones militares y políticas. Su memoria no solo sobrevive en la tradición festiva, sino también en la obra de cronistas, historiadores y creadores que reivindican una visión plural y crítica de ese periodo. El 13 de mayo de 1830, Sucre partió de Bogotá, con destino a Quito. Todos sus amigos y compañeros le advirtieron del peligro que corría al decidir pasar por Pasto. El 4 de julio de 1830, en el camino en Berruecos a 73 kilómetros de Pasto, fue emboscado, recibiendo 3 tiros y abandonado en el sitio. Al día siguiente, encontraron su cuerpo, con todas sus pertenencias, incluyendo una bolsa con monedas de oro. La montaña de Berruecos era territorio de José María Obando y Juan José Flores, quienes se culparon mutuamente de la muerte de Sucre. La muerte de Sucre fue un hecho fundamental para la disolución de la Gran Colombia. José María Obando fue acusado de ser el autor intelectual del magnicidio. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.